Dios los bendiga. Este mensaje se titula La necesidad de conocer el rebaño que pastoreas y está dirigido a líderes, pastores, servidores de la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo, donde la falta de amor, la indiferencia hacia los semejantes, la falta de empatía prácticamente se ve reflejado en todas las áreas de la sociedad. Mucho de esto es debido al estilo de vida tan acelerado que llevamos. Prácticamente ya no hay tiempo para convivir con la familia, con los amigos, con las personas que no son importantes, sino solamente lo indispensable. Solamente un saludo, unas palabras a los compañeros de trabajo, solamente una llamada de teléfono a los amigos, solamente un hola y buenas noches a nuestra familia. Y la verdad es que todo esto nos está haciendo menos sociables y menos receptivos a las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. Y eso que la tecnología tampoco nos ayuda, porque aunque parece que estamos más cerca, al alcance de una llamada de teléfono, de una videollamada, de ver a nuestros seres queridos, en realidad estamos más lejos de ellos que en ningún otro tiempo. Y tristemente, muchas iglesias cristianas están siendo contaminadas con este patrón. Iglesias donde líderes, pastores, diáconos realmente ya no se interesan por conocer a los miembros nominales de la iglesia. No se involucran en la vida de los miembros de la iglesia, no se enteran de los problemas o situaciones personales, no saben realmente cómo está caminando el hermanito o la hermanita en el evangelio, o si están batallando en su andar con Cristo. Prácticamente ya no hay interés por ese hermanito que lleva un mes sin ir a la iglesia y nadie se ha preocupado por ir a buscarlo. Por esa hermanita que la última reunión pidió oración porque estaba en una crisis espiritual, pero nadie le dio seguimiento ni le interesó ayudarla cuando ella dio esa declaración en la iglesia. ¿A quién le interesa esa persona que acudió por primera vez a la iglesia hace 8 días, pero en esta nueva reunión ya no regresó? Y nadie se acordó de esa persona, y nadie preguntó por esa persona, y a nadie le interesa buscar a esa persona para que acuda una segunda vez. Algo sucedió en las iglesias cristianas después de esta pandemia. Sabemos que la crisis sanitaria obligó a las iglesias cristianas a ser cerradas y a suspender sus cultos. Pero una vez pasada la crisis, cuando las iglesias volvieron a ser abiertas, muchas iglesias prácticamente quedaron vacías. La gente que asistía regularmente antes de la pandemia ya no regresó, no volvió a ellas. Y esta situación obligó a muchas iglesias cristianas a meditar y a recapitular qué había sucedido. ¿Por qué esta gente, después de la pandemia, tomó la decisión de no regresar a la iglesia? Hubo personas que les interesó este tema y salieron a hacer entrevistas a mucha de esta gente que un día acudió a la iglesia cristiana y después de la pandemia ya no lo hizo. Y la mayoría de las entrevistas concluyeron en algo. Muchas de estas personas sufrieron mucho durante esta crisis sanitaria, pero tristemente también atestiguaron que de parte de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, de los hermanos, no hubo interés por ellos. No hubo una llamada telefónica en esos 2 años de pandemia, un mensaje de texto preguntando: ¿estás bien, hermano? ¿Necesitas algo? Y esta indiferencia enfrió los corazones de muchos cristianos, de tal manera que ellos sintieron que realmente no eran importantes para la iglesia. Y sabemos que aunque no es pretexto esto para que un hermano deje de ir o participar en la iglesia, hay muchos que no estaban lo suficientemente maduros en Cristo como para no sentir realmente una indiferencia, una falta de amor
por el liderazgo en la iglesia hacia ellos. Es tiempo de recapitular si el liderazgo que estamos ejerciendo en la iglesia es correcto o se necesitan realmente hacer cambios. Estas son algunas de las preguntas importantes que deberíamos hacernos sinceramente en la iglesia en la que asistimos. ¿Conoces realmente a las personas que acuden regularmente a tu iglesia? ¿Sabes realmente cuál es la condición emocional, espiritual, física y en general de las personas que regularmente acuden a ella? Se nos ha olvidado que como pastores, líderes, diáconos, nuestro compromiso es velar por nuestros miembros. Y ese es el objetivo principal de la psicología pastoral. El objetivo principal son 2 puntos. Primero, conocer las necesidades de nuestras ovejas. Y segundo, ayudar a nuestras ovejas a llegar al propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero para poder llegar a este punto, tenemos que invertir tiempo para conocer a cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Nuestro mejor ejemplo de un liderazgo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto de lo que un líder y un pastor debe ser para una iglesia. Primero, Él confrontó sin miedo a sus seguidores para que aprendieran a ser humildes e íntegros. En Juan, capítulo 3, tenemos la historia de Nicodemo, el cual se presentó ante el Señor Jesucristo de noche como maestro de la palabra. Y allí es cuando el Señor le confronta verdaderamente con su realidad espiritual. Una realidad espiritual que el mismo Nicodemo desconocía. El Señor le demostró a Nicodemo que antes de seguir llamándose maestro, debía aprender a ser discípulo, reconociendo que no sabía nada como debía de saberlo. Y esto nos deja una lección importante, hermanos. Un sano discipulado también incluye confrontar con amor si es necesario. En la actualidad, muchos líderes, pastores en la iglesia tienen miedo a confrontar, ya que piensan que de esta manera los miembros que con tanto trabajo les costó llevar a su iglesia, tal vez se sientan ofendidos y se vayan. Sin embargo, no hemos entendido que una sana confrontación lleva a una sana madurez en la iglesia. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo supo consolar y confortar a sus discípulos cuando estaban pasando por situaciones apremiantes. En Juan capítulo 14, vemos al Señor Jesucristo pasar sus últimos tiempos de vida con sus discípulos. Ellos estaban bastante angustiados por el hecho de que el Señor iba a morir y ya no lo verían más. Y sin embargo, a pesar de que el Señor también estaba luchando con su propia angustia de morir en la cruz, Él tuvo palabras de consuelo hacia sus discípulos y les dijo: no tengan miedo, solo crean en mí. Es obvio que como líderes, pastores, servidores, tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas personales, situaciones con las que tenemos que luchar día a día y que muchas veces nos abruman. Pero ese no debe de ser un pretexto para ignorar a los miembros de nuestra iglesia, que están necesitados de nosotros, de una oración, de una palabra de consuelo, de una ministración. Nosotros no somos iguales a los cristianos nominales que asisten a la iglesia. Nosotros un día tomamos la decisión de ser siervos de la iglesia, de ser siervos de Jesucristo. Y nuestra responsabilidad son los miembros de nuestra iglesia. Y si nosotros
no queremos o no tenemos tiempo para eso, tal vez sea necesario que pensemos realmente si queremos seguir ejerciendo un liderazgo en la iglesia, ya que nosotros estamos comprometidos con esto. Como tercer ejemplo, nuestro Señor Jesucristo supo regular los temperamentos de sus discípulos y seguidores para lograr una mejor ministración de sus discípulos, para moldear sus caracteres de cada uno y hacerlos aptos para la obra. El Señor tuvo que aprender a conocerlos personalmente, a conocer sus temperamentos, a conocer su forma de ser, a conocer el carácter de cada uno, a conocer su nivel de madurez. Y como ejemplo tenemos a Juan, el apóstol amado, un hombre tan temperamental que no dudaba en orar para que cayera fuego del cielo sobre sus adversarios y los consumiera. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 9, versículo 54. Y sin embargo, gracias a los tratos personales del Señor Jesucristo sobre su vida, terminó convertido en el apóstol del amor, alguien capaz de decir con autoridad, primera de Juan capítulo 4 versículo 20, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Esto es un trato de Dios directo sobre una persona, sobre su carácter. Pero el Señor Jesucristo no pudo haberlo hecho si no hubiera tenido intimidad, tiempos de intimidad, de amistad con el apóstol Juan, para conocerlo y saber cómo llevar su vida a los propósitos de Dios. Aquí van consejos para un mejor liderazgo. Conocer personalmente a nuestros miembros nominales nos ayuda a llevar a un sano seguimiento de sus necesidades y situaciones en general. Un buen consejo para un mejor liderazgo sería llevar una agenda personal para cada miembro de la iglesia. Una agenda que contenga el nombre, el domicilio, el teléfono, datos personales acerca de esa persona, etc. Es muy interesante que hay iglesias donde ni siquiera conocen el nombre completo de sus miembros. No saben cómo se apellidan, no saben realmente dónde viven, cómo contactar a las personas conocidas de ellos en caso de una necesidad. Debemos investigar acerca de cada miembro de nuestra iglesia cuál es su meta predominante en la vida. ¿Su caminar actual en Cristo honra o deshonra al Señor? ¿Cuál es su estado de salud actual? ¿Están pasando por momentos difíciles? ¿Cuál es su situación laboral actual? ¿Su situación económica? Hay muchos hermanos que están sufriendo realmente una crisis económica y tristemente no lo sabemos en nuestra iglesia. ¿Cuál es el nivel espiritual de cada miembro? ¿Es una iglesia joven? ¿Una iglesia recién nacida? ¿Una iglesia vieja? ¿Una iglesia productora de pastores, de líderes, de profetas? ¿Una iglesia que ni siquiera tiene un propósito y una visión clara? Los miembros de familia, de ese hermano o de esa hermana, ¿son salvos también? ¿Han recibido el Evangelio? ¿Han recibido apoyo de parte de los evangelistas en la iglesia para poder ser ministrados, para poder ser confrontados con su realidad espiritual? Es muy importante hacer visitas, convivir personalmente con cada uno de ellos, demostrarles que hay un interés genuino por sus vidas y por su bienestar en general. Como puedes ver, pastor, líder, servidor de la iglesia, hay mucho trabajo que hacer. Y no podemos quedarnos cruzados de brazos ni seguir contemplando cómo las iglesias se siguen vaciando.
y todavía preguntarnos por qué no viene gente nueva a la iglesia. Hay 4 puntos cardinales importantes en el crecimiento cristiano. Y es muy importante que sepamos identificarlos, porque cada uno de los miembros de nuestra iglesia pertenece a alguno de estos 4 grupos cardinales del crecimiento. Y si no sabemos en qué grupo están, entonces no podemos darles un sano seguimiento. Primera etapa, etapa de bebé. Esta etapa se caracteriza en ser dependiente, ser descubridor y ser imitador de los que están alrededor. Los que están en esta etapa necesitan un cuidado y atención muy estrecho en su nuevo caminar en Cristo. Pero también debemos de ser conscientes de que al ser imitadores, podemos nosotros llevarlos a una imitación de Cristo, a un caminar en Cristo errado. Como estamos viendo en este tema, la indiferencia hacia los hermanos es algo que nuestros bebés en Cristo pueden empezar a imitar y pueden ver como algo normal en la vida cristiana. Segunda etapa, etapa de la niñez. Se caracteriza por ser investigadores, por ser admiradores de alguien en específico, por buscar amigos, buscar personas en Cristo a las cuales puedan seguir. Esta etapa es muy importante porque aquí se sientan las bases de la sana doctrina. Se inculca la constancia en los hábitos sanos como la oración, el estudio de la palabra, la importancia de congregarse y buscar convivencia con hermanos cristianos que puedan ayudarlos a crecer. Tercera etapa es la etapa de la adolescencia. Esta etapa es una etapa de cambios, de hacer críticas constructivas, de dudas, de preguntas, de argumentos racionales. Ellos racionalizan todo. Es una etapa donde también hay tiempos de compañerismo y de atracción. En esta etapa es muy importante que nosotros como líderes, como pastores, estemos abiertos a contestar todas aquellas dudas que el hermano tenga acerca de su caminar en Cristo, porque en esta etapa es donde se afirma más su fe y su decisión y su convicción de seguir al Señor. Cuarta etapa es la etapa de la juventud. La etapa de la juventud se caracteriza en que el individuo aprende a aplicar en su vida todas aquellas prácticas, los consejos que aprendió para poderse mover y actuar según los principios que aprendió cuando creció. En esta etapa él suele seguir a personas especiales, es personas que aprenda a ser responsable. Es importante que en esta etapa no le pongamos trabas al hermano o a la hermana que quiere servir al Señor. El Señor provee de lo más vil y menospreciado para suplir las necesidades de la iglesia. Y esto siempre crea un conflicto en los intereses personales del liderazgo. Por ejemplo, el pastor que desea que sus hijos y nietos sigan la obra pastoral, aun cuando no tengan el llamado. Obreros que no son líderes, que no deseaban ese liderazgo. Todo porque el Señor levantó a otro hermano que a lo mejor al líder o al pastor no le gustó. Entonces, en esta etapa podemos nosotros incluso frustrar planes, grandes propósitos. Podemos incluso privar a la iglesia de ministerios, de dones, de obreros que el Señor había dispuesto para la sana edificación de la iglesia. Pero un liderazgo malo termina por quitarlos de la iglesia. Quinta y última etapa, la etapa de la adultez y de la vejez. En esta etapa, por regla general, se ha llegado a una autorrealización y estabilidad física, emocional, mental y espiritual. El objetivo de la iglesia es llevar a cada miembro a esta etapa, a un sano crecimiento cristiano, superando exitosamente cada etapa de la manera correcta. Porque si no se pasa por cada etapa
de la manera correcta, el hermano o la hermana va a sufrir en su vida cristiana. Y te hago una pregunta, pastor, líder de tu iglesia. ¿En qué etapa están los miembros nominales de tu iglesia a la que sirves? ¿Sabes en qué etapa hay que intervenir en sus vidas? ¿Sabes en qué áreas hay que traer liberación, consejería, ministración, sanidad a cada miembro de tu iglesia? Un cristiano que no ha superado sanamente cada etapa tendrá conflictos que afectarán su vida cristiana en general. Este mensaje es para ti, pastor, líder, servidor de la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer y necesitamos levantarnos y tomar nuestra responsabilidad por el bien de nuestros hermanos. Porque una iglesia sana es una iglesia que va a crecer correctamente y se va a reproducir correctamente hacia las direcciones que el Señor la quiera llevar. Y un sano crecimiento se alcanza cuando Cristo es formado plenamente en ti y en mí, y por posterior en cada uno de los hermanos que Dios nos llamó a pastorear. Dios te bendiga. Este mensaje fue tomado de la materia Psicología Pastoral.